Estamos aquí nuevamente en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 15 años bajo gestión de sus trabajadores. Este es un nuevo programa de Dale Fuego. Hoy tenemos como invitado al compañero Eduardo Suárez, abogado penalista, digamos también abogado de derechos humanos, miembro de la gremial de abogados. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Willy? Y viejo militante desde la década del 70. ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Cómo? 18, 17, 18 años, más o menos. Al terminar la secundaria, como casi todos en mi generación. En Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata. En esa época todavía no existía Montoneros, o existía medio larvadamente. Y donde empecé a militar, como muchos en esa época, fue la CGT de los argentinos, las estructuras ligadas a la CGT de los argentinos y el peronismo de base, claro, que eran las estructuras que venían de la época de la resistencia, serían generacionalmente nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Mi abuelo había tenido militancia, mi abuelo era un negro caboverdiano, de origen caboverdiano, que había sido fundador... Por eso sos el negro Suárez. Por eso soy el negro Suárez. Suárez. Si a mi abuelo le preguntaban si era portugués, se enojaba, porque eran los colonialistas. Claro. Mi abuelo había fundado el sindicato de petroleros del Estado en Mar del Plata, así que ya algo llevaba un poco. Pero en esa época empecé en el peronismo de base, la CGT de los argentinos del peronismo de base. ¿Y cómo te vinculaste a Montonero? Bueno, cuando el PB entra en crisis, aquella famosa historia de oscuros e iluminados, esa vieja discusión interna que eso nosotros... 72 fue, ¿no? Empezó la discusión empezó a principios del 71, claro, y tuvo virulencia ya en el 72, fin del 71. Lamentablemente la organización que estaba destinada, digamos, por historia a llevar adelante el proceso revolucionario en Argentina, el seno del peronismo, la FAP o el peronismo de base, entra en esas crisis. Muchos compañeros, incluso el Pelao Perdía, viene también de esa experiencia. Lo que produce es una inacción, una inercia, ¿no? Y en ese espacio que empieza a abandonar, a perder por su propia discusión interna, porque ahí se produce el famoso PHPC, ese proceso de discusión, de homogeneización política compulsiva, exactamente. Nosotros obviamente éramos adolescentes, éramos chicos muy jóvenes que estábamos un poco al margen de esa discusión, eso se tenía más entre los históricos. Y empezamos a buscar los contactos con las dos organizaciones que en ese momento empezaron a ir poco a poco y finalmente nos conectamos con Montoneros. Los primeros que vienen a Mar del Plata son dos compañeros que mueren heroicamente años después, ¿no? Uno es el sordo Sergio, que es Oscar de Gregorio, el famoso Oscar de Gregorio. Y el otro es el gordo Oscar, Carlos Chiocarello, del grupo de esos que venían de origen de Santa Fe, de los Ateneos, sí, y esos ingenieros químicos, casi todos eran ingenieros químicos, como el viejo Cambiaso, era de ese grupo de los Ateneos. No lo sabíamos nosotros en ese momento. Nosotros nos caen dos tipos ahí, unos viejos chotos que debían tener 30 años, como porque mucho. ¿Qué cosa en esa época, no? Los viejos eran los de 30, ¿no? Un viejo, pero viejo, uno de 30, uno de 25 era... El Nono Lizazo, por ejemplo. El Nono Lizazo, no sé cuánto tendría, qué sé yo. Bueno, yo siempre digo, mi papá tenía 49 años cuando lo mataron. Tenía 49 pirulos, o sea, yo a veces digo, no se puede creer. Y los viejos eran tipos grandes, pero eran tipos que uno los veía como si fueran... Y claro, porque nosotros tendríamos 18, 19, algunos ya medio grandes estaba haciendo la colimba, pero en general nadie había hecho la colimba todavía. Así que cayeron ellos dos a Mar del Plata con algunos otros compañeros más y nos incorporaron a Montonero. Siempre cuento yo una anécdota que me marcó toda la vida, ¿no? Que en un momento el sordo Sergio, aquel que después muere, cae combatiendo y muere torturado tremendamente en el Hospital Militar de Campo de Mayo, nos dijo: a este proyecto se entra de por vida. Imagínate. ¿Cómo que se entra de por vida? No se puede ir uno de acá, ¿cómo que se entra de por vida? Y entonces nos explicó, nos dijo, no, de la organización se puede entrar e ir en cualquier momento. De donde no se puede ir es del proyecto revolucionario. A este proyecto se entra de por vida.
Uno puede tener diferencias, irse, tener... Lo que no se puede a partir de que uno abraza este proyecto es jugar en contra de este proyecto, ¿no? Así que Tenemos bueno, unos cuantos que han jugado en contra en el por ahí futuro, no tuvieron la suerte que los incorporara el sordo Sergio. Claro, por ahí, ¿no? No, por ahí, qué sé yo. Decime, vos te incorporaste a Montonero entonces en el 72, más o menos, Más antes, o para menos, allá, para sí. el Luchi Vuelve. Para el siempre Luchi Mar del vuelve, Plata, para el Luchi ¿no? vuelve, para el Luchi vuelve. ¿Y cómo fue tu ubicación? ¿Qué hiciste mientras mantuviste la libertad, digamos? ¿No? Sí, bueno, entre el 72 y el 75 que fui detenido, primero nos incorporamos como en el marco de la JP, ¿no? Que en ese momento había después que nos vamos del PBE, habíamos armado una especie de JP silvestre. Tuvimos la suerte de tener los compañeros, también los viejos que nos conducían, tuvimos la suerte de tener 3 o 4 viejos que nos condujeron, ¿no? Quique Pecoraro, aquel también histórico compañero de las cátedras nacionales, Quique Pecoraro, que murió en la época de la contraofensiva. No murió en el marco de la contraofensiva porque tenía otras tareas, pero murió en la época de la contraofensiva. Cacho Scarpati. Que es el 80, ¿no? Que es el 80. Cacho Scarpati, 2 o 3 compañeros que fueron los que un poco los jefes del grupo nuestro que veníamos del PB y de la FAM. Cacho Scarpati era el jefe de la regional. No. Cacho, la posterior regional de Montoneros, claro, tenía cabecera en La Plata y llegaba hasta Tierra del Fuego. La regional está comandada por un comandante, por un oficial mayor. Hubo varios de los que yo conocí. Mendizábal fue jefe de la regional, que después el histórico cuadro que cae en la contraofensiva junto en la con contraofensiva Croato. con Croato. Disculpe la audiencia que uno es viejo, no es de nervios, es de viejo esto que a veces No, son muchos nombres. Mendizábal terminó siendo el jefe militar. Era el jefe, claro, exacto. Pero en esa época no lo era. Claro. En esa época cuando nosotros nos incorporamos, porque casi nos incorporamos en el proceso de fusión. Vos fijate, 72, estamos un año siendo montoneros y ya a principios del 73, mediados del 73, se hace la fusión. O sea que en Mar del Plata había la FARC por su lado y Montoneros por otro, ya en proceso de fusión. Entonces... ¿Qué diferencia había? A ver, ¿vos qué recordás de esa época? ¿FARC, Montoneros? ¿Qué diferencia en donde tenían? nosotros estábamos no había diferencia, no, eran simple, a ver quién la tenía más larga, ¿no? Que se encontró primero el con que la se FARC, encontró primero, FARC, porque además el nivel de afecto, de amistad, de desarrollo era... había lugares donde había más conflictos. La Plata, por ejemplo, había más conflictos. O Buenos Aires, qué sé yo. Pero nosotros, en general, era el que se encontraba primero. Yo me acuerdo que nosotros buscamos el contacto con Montoneros y varios compañeros de los que venían en el PB, como tardaba mucho el contacto con Montoneros, se fueron al FARC. Claro. No había mucha diferencia. Incluso nosotros, me acuerdo de esa famosa operación de los submarinos. Claro. Nosotros le dimos una mano importante y no éramos ni siquiera montoneros, porque yo había trabajado muchos años, desde los 12 hasta los 18 años trabajé de caddy en el golf, llevando palos, claro, en el golf club de Mar del Plata, así que conocía la cancha de golf, sí. Por lo tanto conocía la base. Claro, está al lado. Está pegada, vos tenés la base acá, claro, y la cancha de golf acá. ¿Qué sabés? ¿Tenés alguna anécdota o algo como para contar de la operación esa? Sí, claro. Sí. Contate algo, ¿verdad? Bueno, la operación consistía básicamente en lo que años después se llamó la Marina Montonera, los montoneros Hombre Rana. Sí. Estaba encabezado por había 2 compañeros básicamente, uno bueno y uno malo para llamarle, porque uno después colaboró con la ESMA y tiene una historia nefasta. Que después fue aquel Antonito, jefe de una superbanda integrada en la época de Alfonsín, no me acuerdo claramente. Con una relación muy directa de pareja con una mujer muy conocida también de la época de la Alianza. Y el otro fue un compañero nuestro de Mar del Plata que entró a la FARC, que fue Rolando Yeckel, que murió también heroicamente en la ESMA, y que también era un buzo táctico, un hijo de un alemán, un cuadro de la putísima madre. Y bueno, la operación consistía en un grupo de hombres ranas que se tiraban en Playa Grande, claro, bordeaban la escollera norte, entraban por la escollera norte, ponían las cargas de demolición en los 2 submarinos y se iban.
Nosotros conocíamos mucho porque además tanto Rolando Yeque como yo, como ella, remábamos en el Club Náutico de Mar del Plata, éramos remeros del Club Náutico. Así que esa zona, imagínate, uno remaba en toda esa dársena de ahí. Y encima yo había sido caddy en Mar del Plata porque iban en el golf club de ahí, porque iban a montar un grupo, un par de heridos de ametralladora o fusileros, claro, sí, que hicieran operaciones o de distracción o de cobertura, suponiendo contra los marinos. Y esa operación cae por una pelotudez, la verdad que cae, era de ellos, pero nosotros le habíamos dado una mano importante. Cae por una gilada. Resulta que el gordo, que murió hace poco, el gordo Aguinagalde, Jesús Aguinagalde, compañero mío de la Facultad de Derecho, un gran compañero, que era compañero de ellos. Es como, hiciste bien la pregunta, porque no había mucha diferencia. Hasta la fusión, la única diferencia que había es que funcionábamos en ámbitos distintos. Y el gordo Aguinagalde era el encargado de ir de la cosa operativa, que estaba para el lado del regimiento, por ahí, por Mar Chiquita, por ahí, claro, sí, porque ahí se entrenaban. El gordo era el encargado de traer los cambiar los tanques y las paterranas y qué sé yo, le iba en una camioneta y va a cargar nafta a una estación de servicio por ahí, por la calle Juan B. Justo, deja la camioneta y se va a comprar algo y se abre la guantera y tenía una pistola. Y no sé si el playero lo vio o un policía que pasó por ahí, la cuestión es que lo chupan al gordo. Y en la camioneta tenían los recibos de los tanques, de las cosas que había comprado, con el domicilio de la casa. Claro. Y ahí llegan a la casa y los detienen a la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría, y la operación se frustra, creo que 2 o 3 días antes de producirse. Esas cosas que pasan, sí, son imponderables. Que son imponderables, que no se le puede achacar a nadie, pero bueno. Y ahí caen esos compañeros, la verdad que compañeros, que salen toda la contraofensiva, y la mayoría están muertos. La gran mayoría están muertos. ¿Esto es en el 73? Esto no, esto mucho antes. Esto debe haber sido... Antes de las elecciones. Sí, no sé si fue incluso antes de Trelew o ahí nomás de Trelew. Sí, ahí nomás me parece que fue un poquito antes de Trelew. En lo que fue todo el proceso de, las elecciones y el gran crecimiento exponencial que tuvo Montoneros, ¿vos cómo lo viviste? ¿Qué rol tuviste? Como te decía, nosotros cuando nos incorporaron hicimos toda lo que sería, no sé cómo le llaman los militares, la carrera escalafonaria, digamos, ¿no? Uno empieza militando en las unidades básicas, militando en las estructuras de base. Montoneros tenía, lo que conformó Montoneros fue 2 VC, que se llamaba VC, que eran las estructuras de oficiales. Unidades básicas de combate. Unidades básicas de combate, 2. En Mar del Plata. Que después la fusión fueron 4, porque la FARC tenía 2 también, entonces se formaron 4 en la fusión. Que años después, ya para cuando yo caí en Cana, de las 4 quedaron 2, en algunos casos por muertos o por presos, pero en general porque las evaluaciones se iban depurando. En general las evaluaciones eran muy estrictas, muy estrictas. Duraban capaz una semana y se paraba todo el funcionamiento, las evaluaciones eran muy estrictas. Y te venía un equipo operativo que vos no lo conocías. Eso en el tránsito a construir el partido Montonero. Eso en el tránsito a construir el partido Montonero. Del movimiento, exactamente. De ser una OPM claro, a pasar a ser partido. Entonces, el funcionamiento en esa época era, las estructuras eran estructuras, lo que se llamaba estructuras integrales. Todavía no estaban estructuras especializadas como años después. Entonces vos tenías una VC, donde en la VC vos tenías 3 compañeros territorial, 2 compañeros sindical, 1 compañero estudiantil, todo eso era la VC, ¿no? Años después eso se fue perfeccionando, porque a veces tenías estructuras de un frente, pero en ese momento, entonces, en general, casi todos los frentes, el compañero que está a cargo de cada frente, en general era un montonero, casi sin excepción. El compañero que estaba a cargo de la JP, a mí me tocó ser el secretario de la JP muchos años. Vos eras el jefe de la JP de Yo era el secretario general de la JP formalmente. De la JP de Mar del Plata, claro. Y los alrededores. Y de Mar del Plata y los alrededores, y miembro de la JP de la regional, viajaba a La Plata una vez cada mes. El secretario de La Plata, un compañero que está, Tato Taramasco, un compañero que está caído también,
que también era un oficial montonero. En general, todo. Lo que pasa es que cuando nos juntábamos los secretarios de la JP, no se hablaba de cosas de la orga, porque teóricamente nadie sabía si el otro era un tipo de la organización. Se hablaba de cuestiones de la JP. ¿Qué sabés? Yo qué sé si vos eras de la organización o no. Lo puedo presuponer. Y a veces el chismerío, esa cosa. Sí, sabés. Pero, claro. Pero en general, en los consejos de la JP, en los consejos JTP o de la JUP, vos imagínate un Claudio Slemerson, para darte un nombre de un pibe muy joven de la UES, el Roña Beckerman, esos compañeros eran montoneros, podían tener 16 años, pero eran montoneros. Era muy difícil que en las estructuras de base, en las estructuras de masa, el compañero que sea el referente, el dirigente, no estuvieran cuadrados. No estuvieran cuadrados, era muy difícil. Entonces la tarea que uno tenía era la tarea del frente, de construir y desarrollar el frente, y a su vez las tareas propias de la organización. Que eran político-militares. Político-militares. Y tengo una pregunta, vos esto todo 74, 75, pero vos caíste, ¿cómo caíste? ¿Por qué Yo caí en mayo del 75, caí en mayo del 75. Me detuvieron una pelotudez también y un gran defecto mío, ¿no? Yo tenía una camioneta que había intervenido en un tiroteo, un quilombo ahí en Mar del Plata, y terminó acribillada a balazos. Entonces él hubo que venderla, dejarla, no me acuerdo. Se hacía negocio con lo total, ahora yo no lo voy a hacer más, así que se hacía negocio con los gitanos a veces. Sí, uno le daba la camioneta al gitano, y el gitano, qué sé yo, qué haría. Si yo ya iba, cada vez que iba a la calle Jara, extremista que tenés, que yo ya le daba. Entonces, pido que me den un coche y me traen un Citroën nuevo. Y el compañero que me lo trae, que debía haberle hecho caso, la verdad que era un compañero muy previsor, que aprendí y debía haber aprendido más de ese compañero. El compañero que me trae me dice, cambiale las llantas, porque eran unas llantas de magnesio hermosas, y cambiale el volante, que era un volante deportivo, porque te lo va a identificar. Claro. Pendejo joven, boludo, qué sé yo, no se las cambié porque no pude, porque no quise, lo más probable es que no quise, no sé qué habrá pasado. Ya estaba muy clandestino, venía poco a Mar del Plata. ¿Por qué estabas clandestino? ¿Por ser jefe de la JP? Sí, ya habíamos pasado Claro, era la clandestinidad, claro. Ya habíamos pasado la clandestinidad. La clandestinidad fue en el 76. Ya nos habían matado montones de compañeros, el CNU, las 3 A nos habían matado montones de compañeros. Toda la estructura estudiantil nos la mataron en un solo día. No, ya teníamos, casi no veía a mis papás. A mi papá y a mi mamá los veía con mucha seguridad. Ya la situación de seguridad era complicadísima. Casi no iba a Mar del Plata. Y tenía ese coche, y cuando me iba me movía en ese coche. Bueno, la cuestión es que voy a buscar a una compañera que se tenía que ir, estaciono el coche, y resulta que ese coche había sido robado en Olavarría al jefe del regimiento, un coronel, encima. Claro, no. Porque esos coches se robaban con llave. Sí, vos tenías 12 llaves y una abría y esa es la que anda, y esa es la que abre, la que pone en marcha entonces no tenías que apretar con caño ni arriesgar, ¿entendés? Para ir a buscar. Bueno, la cuestión es que se ve que el tipo pasa o alguien ve el coche y cuando salimos se nos tiran encima 40 monos y ya está. ¿Qué va a hacer? ¿Y quedaste preso en la comisaría de allá? Primero estuvimos 10 días desaparecidos. O más, no me acuerdo, ya qué sé yo, 10 días que no nos blanquearon. Y presuponemos que estuvimos en la regional, lo que llamaba la regional en esa época, ahora se llama departamental. Pero en esa época era la regional. Y el interrogador nuestro fue el comisario Maití, que ahora está preso. Me llevaron a declarar hace poco por el tema de mi viejo y las torturas. Pero yo la verdad que mucha bola no le doy a eso. Está preso por... ¿Está preso estaba vinculado a AAA, no? Sí, está porque preso. Ahí en Mar del Plata hay una vinculación muy fuerte. Sí, muy fuerte. Nosotros tuvimos muchas bajas por eso. Te digo, vos eras de Mar del Plata, me corro un poco antes de llegar al intento que la organización intentó rescatarte, ¿no? Pero antes de eso, ahora está muy en discusión el peso de la CNU y el contacto de la CNU con la Juventud Sindical en Mar del Plata. Sí. Vos eras un referente ahí y manejabas bien el tema. ¿Cómo lo ves eso, así brevemente? Bueno, había como una coordinadora de la derecha, de las juventudes de la derecha. Y yo ahora te voy a contar una anécdota que te puedo explicar de cuerpo entero esto.
Durante una época se manejaron juntos CNU, Juventud Sindical, CDO, Alianza Libertadora Nacionalista, y me olvido de alguna, no me acuerdo cuál, pero que eran 5 o 6, no me acuerdo cuál, me olvido de alguna, me olvido de alguna. Eso fue durante el Luchi Vuelve, ellos produjeron la matanza, la muerte de Silvia Filler, claro, sí, en el 72 también, en esta misma época, para la época del submarino, más o menos para esa época, ¿no? En general, durante esa época, salvo lo de Silvia Filler y alguna escaramuza, no pasaban de cadeneadas. Cuando vino el proceso del 73, ellos se incorporaron con armas y bagajes a las estructuras de las fuerzas de seguridad, ¿no? De modo que ahora volvemos a la comisaría y a las estructuras, pero ya eran una fuerza parapolicial. O sea, ya entrado, ahí nomás de mayo del 73, ellos eran una fuerza parapolicial, con las cuales nos disputamos todo, y ya no eran cadenazos. Te voy a contar esta anécdota porque muy poca gente la sabe. Yo la comenté, creo que la comenté a los efectos de explicar el tema de De Marchi, que era el jefe del CNU. Nosotros, la organización nuestra produjo una operación muy grande que fue la ejecución del jefe del que estaba por arriba de Marchi, que era Piantoni. Montonero ejecutó a Piantoni. Posteriormente ellos nos mataron prácticamente todo el frente sindical y parte del frente en una sola noche. ¿Cuántos compañeros? 6, 7 compañeros en una sola noche. 6, 7 compañeros en una sola noche. Bueno, así eran las cosas. Nosotros le dejamos un baldío en el local central del CNU y así venía la situación. Pero antes de eso, pero además, esto uno lo dice y pareciera que es parte de una guerra de mafiosos, pero imagínate Mar del Plata con 300.000 habitantes, sí, donde todos nos conocíamos, sí, donde además yo me encontraba con los tipos del CNU caminando por la calle, o es decir, donde estudiábamos juntos, donde era tremendo, era una cosa que los compañeros que venían de otro lado no podían creer. Algo parecido fue La Plata. Claro. Algo parecido fue La Plata. Ciudad chica, infierno grande. Exactamente. Que son los dos lugares donde el CNU fue más fuerte. Sí, después estaría Mendoza, menos, porque en realidad ahí era más fuerte el FEN, Guardia Hierro. Guardia Hierro era la otra. Pero Guardia Hierro era más política, más una derecha política. No era una derecha que no podías agarrarte a garrotazo. Paramilitar. No. Pero grupos de exterminio que te venían a secuestrar de tu casa y torturarte y matarte, era el CNU. Y ahí aparece el tema de la juventud sindical, porque es Moyano. Claro, eso estaba... Ahí aparece Moyano. Moyano era uno de los jefes o el jefe de la juventud sindical. Yo podría decir que con la juventud sindical es algo más o menos parecido a Guardia de Hierro. Claro. Enfrentamientos duros, garrotazo, cadenazo. Nunca a nosotros se nos ocurrió, nunca a la organización se le ocurrió producir una acción militar directa contra la juventud sindical, ni ellos contra nosotros. Ellos tenían una coordinadora y ahí te cuento esta anécdota. Cuando vuelve Perón, al poco tiempo, bueno, Perón ya empieza el enfrentamiento con nosotros, el de Seiza, nos culpa de lo de Seiza, dice que la juventud estaba cuestionada, nosotros todavía habíamos elaborado la teoría del cerco. Cuando viene Perón y ve la hegemonía de masa que tenía la JP, dice... acá hay que unificar, porque no puede ser que haya una sola JP, ¿no? De ahí la consigna, ya lo ve, hay una sola JP, no puede ser, hay muchas JP, no es estos solos. Entonces armemos en todos lados coordinadoras donde entren todos los grupos de JP. Y designan interventor en Mar del Plata a un muchacho del CDO, no era un mal tipo, un tipo de derecha, pero no era el CDO de acá de Brito Lima, asesino, un CDO de ahí medio... que después fue senador provincial, vive todavía. Un político de derecha. Un político de derecha, claro. De derecha liberal. Liberalote, sí. Entonces se llama Mario Cámara. Entonces citan a una reunión, hay algunos compañeros vivos de esa reunión, la Guardia Isabel, que también lo comenta. Citan una reunión en el local central de la CGT de Mar del Plata, claro, presidida por Rizzo, de Telefónico, secretario general de la CGT. Una mesa inmensa. Esa mesa de los sindicatos. Esa mesa de los sindicatos o de Don Corleone. Claro, esa mesa hasta allá, ¿no? Donde acá estaban 2 del CNU, 2 del CDO, 2 de la Juventud Sindical, y de acá estamos de JP, 2 JTP, 2 de la UE, ¿no? Estaba el compañero que cayó
Julián, nombre de guerra. Ay Dios, qué lindo era cuando hablábamos de corrido, que murió en Formosa, que era el gestor nuestro JTP, de la UES. Ya me voy a acordar, novio de Cristina Videgain. Bueno, capaz que Cristina está viendo esto, se va a acordar el nombre del novio. Puede llamar. Claro, puede llamar. Julián, Cristina. Bueno, entonces duró 15 minutos esa reunión. Sí. Empieza diciendo, bueno, mire, viene el de la CGT, nosotros de esto no tenemos nada que ver, nos ofrecimos simplemente como amigables componedores, acá hay varias JP y queremos que dialoguen entre ustedes para ver si se ponen de acuerdo y unir. Claro. Es imposible. Claro. Entonces, bueno, habla Mario Cámara, vos lo definiste bien, un político de derecha, un hombre pobre hace lo que puede, dijo 4 boludeces, no había forma. Se para Piantoni vivía, Piantoni de Marchi, se para de Marchi, ¿no? Está preso ahora. Sí, sí. Fue fiscal, fue candidato a intendente por el PJ, ni bien vino la democracia. Fue fiscal mío después, me interrogó estando preso. Imagínate lo que era el tipo. Y además íntimo amigo de Piantoni, que había sido ejecutado por Montonero. Imagínate el tipo. Era un buen hijo de puta. Imagínate lo que era, ¿no? Bueno, que yo a veces sacaba algunas cartas y cada vez que dice que está preso por culpa mía. Va. Entonces dice, miren, esta reunión no puede hacerse. ¿Por qué? Porque primero porque ustedes son todos comunistas, salvajes, filtro de la Unión Soviética. Sí. Bueno. Y además porque no nos pueden venir con 20 sellos ustedes. Porque ustedes son todos montoneros. Entonces unifiquen personería y pongan uno solo acá, ¿no? O sea, ellos podían venir uno para... Bueno, nos reputeamos, duró 10 minutos como mucho la reunión. Intervino Rizzo de nuevo y dijo, miren, muchachos, nosotros hicimos lo que pudimos. La reunión se terminó. Van a salir primero ustedes, como en las canchas de fútbol, sí. Primero los visitantes, ¿tienen custodia? Sí, afuera tenemos 4 coches con custodia. Sí. Bueno, personal de la CGT los va a acompañar hasta los coches y después los vamos a acompañar 2 o 3 cuadras. No se le ocurra a nadie acá hacer un intento de ninguna situación de violencia, apelar armas, porque acá los muchachos, imagínate los pesados de la CGT, claro, no te convenía. Y así terminó el intento de, o sea, esa era la situación en Mar del Plata con estos tipos, con el CNU, era una cosa. Y en esa onda estaba la Juventud Sindical. Y en esa onda estaba la Juventud Sindical. La Juventud Sindical era parte de esa coordinadora, pero con la Juventud Sindical a veces uno se tocaba en la fábrica, claro, porque no es lo mismo el fascista del CNU, no es lo mismo de Marchi, que era un fascista, un tipo de las 3A, un hombre de López Rega, un tipo, o acá, qué sé yo, los del caudillo, que el delegado en una fábrica de la Juventud Sindical que está peleando a veces contra el patrón, igual que decir, era otra relación, ¿no? Era otra relación. Bueno, Negro, vamos a ir un corte, así que señora directora, señor director, vamos al corte y seguimos en el siguiente bloque con bueno, lo que habíamos dicho de la comisaría y, bueno, y la siguiente parte de la historia. Seguimos en el segundo bloque, dialogando con Eduardo Suárez, el Negro. A ver, contanos cómo, bueno, vos, como contaste, terminaste detenido ahí en la Mar del Plata y hubo un intento de la organización de rescatarte. Bueno, te decía que por un grave error de seguridad atribuible exclusivamente a mí, me detienen. Me detienen, nos tienen unos 10 días en situación de desaparecidos. Ya para esta época la situación era complicadísima, ya teníamos desaparecidos, ya teníamos muertos, muchos muertos. Y finalmente, por movilizaciones, por habeas corpus, por lo que fuera, aparecemos. Y ahí me internan a mí en la comisaría segunda, que está cercana a la estación, a la vieja estación de colectivo de Mar del Plata, y a Julia Giganti, que cayó conmigo, que era la máxima referente de la JTP, una trabajadora bancaria, miembro de Montoneros también, que yo la había ido a buscar por la que tenía que llevarla a la estación para que ella tenía traslado, ya se iba. En general todos nos íbamos a Mar del Plata porque la situación ya la compré y venían otros compañeros que ni conocíamos. Y bueno, a ella la llevan a la comisaría primera y a mí a la segunda. Y
la primera vez que me veo con mi viejo, se ve que ya había tenido algún contacto con la organización, porque me pregunta que le dé un informe de... Mi viejo no militaba, mi viejo era simplemente un delegado, trabajaba durante el día de 8 a 3 de la tarde, trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y era afiliado y delegado de ATE. Y a la noche, de 8 de la noche a 12 de la noche, trabajaba en FOETRA, en Entel, y era un trabajador completo, digamos. Un trabajador completo. Y me dice, mirá, tus compañeros piden que des un informe de si hay alguna casa, algún lugar que pueda haber peligrado en los interrogatorios. Y entonces yo, la primera oportunidad que tengo, elaboro un plan de fuga. Uno era escapar por los techos, porque había visto que había como chapas y que había la posibilidad de que... y otro era tomar la comisaría. Claro. Era tomar la comisaría, había horas en que la comisaría bajaba la guardia y era tomar la comisaría. Mi viejo vuelve y me dice, bueno, están considerándolo. Y finalmente me dice, bueno, parece que decidieron tomar la comisaría. Ya había habido ahí un quilombo, imagínate mi vieja, ¿viste? Y mi viejo le dice, me pidieron que les dé un informe de cómo son las cosas acá. Así que mi viejo les armó los planos de lo que veía, la cantidad algo entendía de armas porque había hecho la colimba. Y bueno, colaboró todo lo que pudo con los compañeros. Y el 25, la comisaría estaba prácticamente a 50 metros del Juego Federal. Se decidió el 25 de mayo, me vino mi papá y me dijo, el 25 de mayo, que es día feriado, aflojan la guardia, claro, y ese día te van a venir a buscar, a tal hora, ponele. No sé, pasó la hora y no vinieron, y no sé, un par de horas después escucho tiros. Yo no sabía cómo iba a ser el esquema, escucho gritos, lo escucho a Felipe. Felipe era, después de Mendizábal, cuando Mendizábal lo llevan a Córdoba, el que asume la jefatura regional era un comandante, un oficial mayor, Arturo Levinger. Arturo Levinger, uno de los viejos militantes de la FARC, soldados del Che, de Praxis. Que venía de Praxis. Que venía de Praxis, Arturo Levinger. El hermano vive, el Josecito. José Levinger. Y ese era el jefe regional y yo lo conocía mucho, pero un viejo, tendría 32 años, 33. Sí. Un viejo para la Pero época. viejo, la cosa. Yo tenía 21, creo, así que... Y un gran jefe que tuvimos nosotros, fue uno de los mejores jefes que tuvimos. Y bueno, empiezan los tiros, lo que me cuentan es que él y una compañera, Candela, que muere años después en un enfrentamiento en Rosario, entra a la comisaría para hacer una denuncia por robo de coche y al policía de la guardia afuera lo reduce otra compañera. Claro. ¿No? El tipo aparentemente se rechifla y lo tiene le dispara. Claro. Y se arma un tiroteo ahí adentro. Entran más compañeros, se arma todo un tiroteo y yo escucho a Felipe que me grita, entras por un pasillo largo, me grita, negro, ¿dónde estás? Yo a los gritos, qué sé yo, bueno. Aparentemente salió alguien que estaba durmiendo ahí y le pega un tiro por la espalda. Claro. Y después lo ejecutan, como 20 minutos después lo ejecutan, porque él queda vivo, gritando. Ahí delante tuyo lo ejecutan. Delante medio adelante, pero cerca. Sí, lo ejecutan. Y la operación fracasa. Empiezo a escuchar los tiros cada vez más lejos, explosiones de granadas, se ve que había algún equipo de contención. Y ya cuando los tiros se empiezan a escuchar más lejos, es un problema. Si los tiros se escuchan ahí, quiere decir que todavía tenés posibilidades. Y bueno, así fue. La operación se frustra, me sacan, primero me sacan para tratar de matarme. Forcejeo, los presos comunes a los gritos, y zafo cuando ya prácticamente me tienen porque viene el juez federal, claro, que estaba ahí laburando, que yo.
Todavía estamos en democracia. Todavía estamos en democracia, claro. Sí, estamos en democracia. Y González Echeverri, que todos me dicen, los fiscales de allá, si estuviera vivo hoy lo tendríamos procesado y preso, y yo digo, pero a mí me salvó la vida. Yo no sé si no me pongo defensor del tipo. Sí, lo tendríamos preso por un montón de cosas, pero a mí me salvó la vida el tipo. El tipo vino al toque, dijo, no. Me volvieron a sacar después para identificar el cadáver. Yo le dije, mire señoría, me van a matar cuando usted se vaya, porque ya quisieron hacerlo, y me llevaron me sacaron de ahí y me llevaron a la delegación de la Federal. Y al otro día me trasladaron a Sierra Chica, y en la misma noche, en ese mismo momento, mientras a mí me estaban trasladando a Sierra Chica, un grupo comando entró a la casa de mis viejos, lo secuestró a mi papá, esperaron que mi viejo volviera como a las 1 de la mañana de laburar, y lo llevaron lo que es el estadio mundialista ahí, se llamaba el campo de deporte, y lo ejecutaron ahí. 40 tiros que se destrozaron. ¿Un grupo de la policía misma? ¿O grupo de la policía y de civiles. Mi vieja identifica algunos, hay una causa abierta ahí. Mi vieja identifica muchachos jóvenes, pelos largos algunos, identifica a algunos que tenían vaqueros pero camperas militares, claro. O borceguíes, o vaqueros pero con borceguíes. Un grupo operativo mixto, digamos. Claro. Sí. Así que eso fue, y bueno, de ahí 6 años después recuperó la libertad. Bueno, vamos a pegar un salto entonces. Cuando recuperás la libertad, yo me acuerdo, recuperaste la libertad hacia el... 80 y pico, 81. 81, sí. Con la opción de los que... No, salí prácticamente cumplido, porque me habían, de Marchi, era el fiscal, pedía 18 años de cárcel, me tiraron 8 y en la apelación me bajaron a 6. En esa época te aplicaba la ley antiterrorista, la ley que originó el enfrentamiento con Perón, la 2840, sí. La famosa ley 2840, que el enfrentamiento con Perón, además de montones de cosas, pero básicamente 2 leyes, la ley de contrato de trabajo, claro, y la 2840, que vino específicamente para reprimir a nosotros y a la PRTR, ¿no? Cuando vos salís, entonces en 81, pero yo recuerdo que allá por el 85, 86, yo no me acuerdo bien los años, yo te conocí por unas fichas en la calle. Bueno, cuando siendo candidato a diputado, sí, por el FREP o por el FRAL. Por el FREP o por el FRAL, sí. Cuando salí, me encontré con tierra arrasada, como todos. Sí. Buscando compañeros, sobrevivientes, tratando de conectarme. Me puse a laburar, lo único que tenía de familia era mi mamá. Me anoté en la facultad. Tenía varias materias dadas en Mar del Plata, muchas me las reconocieron por suerte, y me puse a tratar de buscar compañeros por todos lados, primero por acá y después hasta que con el contacto de Nil Lagarré, sí, me engancho con un gran compañero que yo lo creía muerto, pero que había escapado a un campo de concentración, que era Cacho Carpati, que vivía en Alicante. Que había sido jefe del área federal de Montonero. Que había sido parte de la estructura del área federal y había sido jefe de una unidad, de la columna de Mar del Plata. La columna de Mar del Plata tenía, como te dije, 4 unidades, después se achicaron, y una unidad en centro, Tandil de la Barría. Claro. Y Cacho había sido jefe de esa unidad. Claro. Había sido jefe de esa unidad, y que cuando cayó creo que tenía función de oficial mayor, o sea, el equivalente a jefe de columna. Claro. Era un oficial importante. Era un oficial importante para la época en que cayó, era un oficial más importante, sí. Tenía rango subrogaba algún muerto, algún compañero jefe de columna muerto. Yo no sé si no la subrogó cuando murió a la gorda Amalia La Plata, que era la jefe de la columna de La Plata, y creo que cuando él cayó me parece que tenía esas funciones. O sea, tenía función, no sé si con grado otorgado, pero tenía función de oficial mayor. ¿Vos te encontrás con él allá? Entonces viajo 2 veces. Ahí me engancho con él, con el Petizo Olmedo, con Osvaldo, claro, Olmedo, con Lili Mazzaferro y con un montón de compañeros, con muchos compañeros que habían sobrevivido como pudieron, que se habían ido, con su mujer Nilda, que la conocía de toda la vida, de Mar del Plata. Y bueno, y ahí empezamos a diagramar lo que después fue la 26 de julio.
Claro. Eso fue básicamente la proto 26 de julio. Tuvimos que... Yo volví para acá, me apuré todo lo que pude para dar las materias que me faltaban para recibirme, y ellos empezaron a buscar infraestructura, creo que se chorearon un par de joyerías y algunas cosas como para juntar... Para tener dinero para poder hacer la organización. Supongo que las nuevas generaciones resolverán esto de otra manera, pero nosotros somos viejos, no teníamos otra forma. No sé cómo harán las nuevas generaciones hoy, Guita. Ahora piden subsidio al Estado. Ah, bueno. ¿Eso es bueno o malo? No sé, tengo ¿no? mis dudas. Sí, pero sigamos para Pero después. bueno, la cuestión es que Olmedo había sido un gran cuadro militar, porque además había estado en la contraofensiva, claro, y se había entrenado en el Líbano. Sí, sí. Era un cuadro, pero además tenía una capacidad innata para, igual era Felipe, para improvisar. Era un cuadro, a veces los cuadros militares no es el que sabe tirar mejor, sino el que puede improvisar con mucha inteligencia. Claro. Es como el fútbol se juega con las piernas. Las piernas tenés que tener, pero se juega con la cabeza, ¿no? Bueno, Olmedo era ese tipo, un tipo igual que Scarpati, era un tipo, eran tipos superdotados en eso. Y bueno, armamos la 26 de julio. Ya para el 84 teníamos la 26, como yo era el más separados de lo que en ese momento era la estructura que Montoneros había creado, que totalmente, era intransigencia, no estuvimos para nada. Yo estuve un poquitito, penita, ni bien salí, pero muy poquito. Ni intransigencia ni el PR. Ni el intransigencia ni el PR, no tuvimos nada que ver con, no solamente eso, sino que éramos bastante críticos. Sí, sí, sí. Hubo bastantes grupos que no estuvieron o se fueron desgajando de intransigencia del PR hacia lo que fue esta propuesta que fue el FREPO, FRAL, exactamente, en varios lugares. Porque cuando confluimos ahí nos encontramos con montones de grupos, con gente de La Matanza, con Walter Besa que venía del 17 de octubre, base, ¿no? Montones de grupos y algunos de Montoneros, no todo era 26 de julio. ¿Qué crítica le hacían? Porque ustedes terminaron en el frente con el PC. Sí, nosotros le hacíamos la crítica, una crítica que hoy es bastante reconocida, está muy bien planteada en el libro del Pelado, ese tema que nosotros le criticamos tanto, que era el tema de que nosotros... Esto es por un programa en especial, básicamente, pero nosotros creemos que el peronismo nace a la vida política como una alianza de clase que se rompe a poco de pensar y que esa alianza de clase que se da en términos objetivos, obreros, empresarios que confluyen, después del 55 se da en términos subjetivos. Y Montonero la expresión más alta de esa lucha de clase interna que se libra en el peronismo. Con el objeto de que el peronismo sea o el vehículo para el peor de los capitalismos, como ocurrió desde Menem hasta hoy, o para la construcción del socialismo en la Argentina. Sí. Derrotados que fuimos los que queríamos construir eso y que el golpe militar de alguna manera vino a desequilibrar esa lucha que no podía la derecha peronista desequilibrar a favor de ellos si no era con la aquiescencia de la estructura estratégica como es la Fuerza Armada, no tenía mucho más sentido seguir construyendo en el seno del peronismo, ni en las estructuras oficiales ni en el seno del peronismo. La 26 de julio... Que es diferente a la lectura que hizo la última dirección de Montoneros. Exactamente. Entre el 82, digámoslo, y el... Vote al peronismo. Bueno, claro. Vote al peronismo. Irse allanando a las estructuras del PJ. Exactamente. Por más que los humillaran. Digamos. Por más que los humillaran. Me acuerdo. Sí. Exactamente. Nosotros estamos muy enfrentados con eso, pero muy enfrentados. Por eso digo, el libro del Pelado eso lo explica muy bien, ¿no? Y yo creo que él lo explica hoy en día muy bien en sus discursos, en sus planteos. No era esa la política en ese momento, ¿no? La política de Montonero, entonces nosotros estábamos muy enfrentados. Y con eso confluyeron en el FRAL y FREPU, confluimos con la izquierda, pero además confluimos básicamente con el PC. Con el PC. ¿Por qué? Porque el PC... Que era mucho más grande que hoy. Era la fuerza más importante, uno de los PC más importantes de América Latina y uno de los más grandes. El PC ocupó ese espacio que nosotros habíamos... Bueno, pero el PC, ¿por qué el PC? Porque el PC, si bien había tenido una política muy jodida durante la dictadura y todavía parte de su conducción tenía esa política, venía de una discusión interna
Hablamos de la política jodida de distinguir en la dictadura un sector posiblemente democrático y dialoguista que era Videla. Que era Videla y Viola, frente a los pinochetistas que serían Menéndez y Camps. Menéndez, Camps, Cáceres Monier. Una distinción que existe, pero que realmente no era para tanto. No, había otra cosa, vos sabés, Willy, que ahí había otra cosa, no era eso exactamente, tenía que ver con los intereses, la Unión Soviética. Intereses de había otra cosa, había que discutir, había que plantearlo de esa manera, lo podrían haber planteado de otra hubiera sido más entendible. Y hubiera sido claro. Pero empieza una discusión interna, revalorando el guevarismo, ¿no? El Congreso del 86-87. El Congreso, el famoso 16 Congreso, 85-86, encabezado básicamente por Patricio, por Claudia Corol, por todos estos, ¿no? La nueva guardia. La nueva guardia del PC que se enfrenta a los viejos. Esos son los que nos tiran a nosotros la onda de, miren, nosotros, a mí, la primera discusión que con esto la tuve con el viejo Calero, un tipo que había sido niño de la guerra, lo que se llaman los niños de la guerra en España, que de esos niños que el Partido Comunista los saca para que no caigan en manos de los franquistas y desaparezcan, y que se había entrenado y educado en la Unión Soviética. Cuando yo llego a España la primera vez, Cacho Scarpati me lleva a hablar con alguno de ellos, yo puteando con el PC, y me dice, no, estudia un poco mejor lo que está pasando en nuestro partido. Hay una discusión ahí adentro de nuestro partido. Andá y metete y escuchala, no es tanto como vos decís. No, son todos hijos de puta. Vos andá y mirá, porque hay... El Videla PC que cerca se los ve, que se cantaba. Claro, había que ser más matizado. Antes le gritamos Cipallo Gorila, hijo de Codovila, 20 años antes, claro. Entonces le tiramos banana. Entonces, bueno, efectivamente, con los que nos conectamos fueron con ellos, con Patricio, con Claudia, con el grupo, con Mosquera, con todo ese grupo que estaban discutiendo, y ahí se empieza a armar lo que después fue el FREPU y el FRAI, y confluyen otros grupos de montoneros también. Sí, hay en Matanza el candidato a intendente, es el Barrio Galeano. En casi todos los lugares, Lagar de cervecero en Quilmes, Lagar y Villaflor. Villaflor Walter Besa en Capital, el Negro Aguirre, JTP, ATE, secretario de ATE, secretario, candidato a gobernador. La 26 era en todo caso la más montonera. Pero había un montón de grupos. El Polito en Mendoza, el Polito, el cuñado del Pepe, el Polo Martínez Agüero. Bueno, fue una política. Ahora, mira, el tiempo, desgraciadamente, es en la televisión acá donde estamos estirando, nos tenemos que ir cerrando un poco, ¿no? Pero, ¿cómo abandonan? El 26 de julio abandona el la 26 frente. De julio sufre una crisis, creo, después del asalto al Banco de Mataderos. Claro, ¿no? Ahí va. ¿Cómo fue el tema? En parte, yo creo que tuvo ustedes salen a recaudar fondos en un momento. Salimos a recaudar fondos. En parte, la política esa del FREPU nos produce parte de los fondos que tenemos, y otra parte que salir a la vieja usanza. En ese marco se produce el asalto al Banco de Mataderos y la muerte de Osvaldo Olmedo, del petizo Olmedo. Eso produce una discusión interna que, por respeto a los compañeros muertos, a Cacho, que no puede estar acá para plantearlo, ustedes se fracturan, su propia posición, y Peronismo Liberación, claro, después del asalto. Y ahí nos fracturamos porque ellos vuelven al peronismo, vuelven al PJ, vuelven al peronismo oficial. Cacho Scarpati murió hace un pocos años. Cacho Scarpati murió. Yo estuve con él en vida 2 veces y estuve con él acompañándolo en su muerte. Pero ellos vuelven al peronismo. Eso ahí se divide. Se van del FREPU-FRAL. Se van del FREPU-FRAL y vuelven al peronismo. Sí. Y vuelven al peronismo. Un sector se va al FREPU-FRAL y vuelve al peronismo. Y otro sector reivindicamos nuestra política de alianza con la izquierda, independientemente de que no hayan dado, pero seguimos creyendo que el peronismo, la derrota del 76 selló la suerte de toda construcción interna dentro del peronismo con la identidad peronista. Eso es lo que creemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El peronismo fue vehículo para la construcción del capitalismo en cualquiera de sus variantes, desde el capitalismo derecho humanoso actual hasta el capitalismo liberal. Es decir, y para ser vehículo de la construcción del socialismo, el peronismo, teníamos que haber ganado nosotros. Y nosotros no ganamos. Entonces, eso nos divide nuevamente porque, bueno, ellos vuelven al peronismo, vuelven a las estructuras oficiales.
del peronismo. Eso tiene que ver también, te pregunto, con que en realidad tanto el FREPO como el FRAL no consiguen cuajar, ¿no? Claro, por supuesto, tiene que ver con eso, claro. Tiene que ver con eso. Probablemente cuando yo te pregunté cómo hacen los pibes hoy en día, y vos me dijiste reciben el subsidio del Estado, ¿no? Y probablemente tenga que ver con eso también. Claro. Intentarlo, y cuando hay muerto es complicado. Sí. Y cuando hay muerto y preso es complicado. Yo vuelvo a caer en cana al poco tiempo, ahí nomás, porque Claro. empezamos a hacer una alianza con después. Otros, entonces ahí nos juntamos con Emilio y Reina, que ellos estaban viniendo, Reina había tenido muchos quilombos también de seguridad y quilombo, bueno, Peronismo por la Patria. Nos juntamos con Emilio y Reina, con el Lobo y Pancho, claro, y nosotros, y no me acuerdo quién, alguien más, a ver quién más. Bueno, básicamente estos tres sectores que veníamos todos de montoneros discutiendo nuestra... Y ahí yo no sé si fue la casualidad, los errores nuestros o alguien que metió la mano. Los descamisados de la Boca, Santa María, ¿no? Claro, con los descamisados de la Boca, nosotros armamos, ahí está, nosotros con los descamisados de la Boca, el Lobo y Pancho, y Emilio y Jorge. En el contexto de transición del alfonsinismo al menemismo. En el contexto de tradición, exactamente. En ese marco empezamos a juntarnos para armar una nueva cosa. Y en un año... Vos fíjate lo que pasa, queda Jorge fuera de combate por un accidente. Sí. Emilio, que pobre, queda, más allá de que hoy tenga las diferencias que tenemos, Emilio, pobre, queda solo con Jorge ahí, boyando, con 2 años, 3 años, y de alguna manera voy colaborando un poco. Yo caigo en cana por las mismas razones. Bueno, caigo en cana otra vez, me como 3 años más. En Entre Ríos. Y encima me como la causa del Banco Matadero también. Ah, esa causa siguió. Esa causa siguió y tuve 11 reconocimientos y me trajeron acá y me fui procesado por la causa del Banco Matadero. O sea, fui procesado por la causa de Entre Ríos, como 10 causas de Entre Ríos más esta de acá. Todo eso me llevó 3 años. Estamos hablando 89 Banco de Mataderos. 89 Banco de Mataderos, 90 me caía. 90, al año siguiente, claro. Caigo en abril, en octubre lo matan al Lobo. Claro. O sea, vos fijate lo que hacen con todos nosotros, Willy. Del 90. Vos fijate lo que hacen con este espacio que estábamos intentando, sobre todo el Lobo, porque el tipo, todos nosotros tenemos, bueno, nos rengueamos de alguna pata. Emilio y Jorge renguean de una pata, sí. Yo soy un trosco, un zurdo. El intachable, el tipo que estaba llamado a unificar todo esto, era el Lobito. Era el tipo, el impoluto, el tipo estuvo, la noche anterior que lo mataron, estuvo en mi casa. Estuvo con Tere, con mis hijos, él estuvo permanentemente conectado con nosotros, puteándome a mí, por supuesto, en 20 lenguas. Este negro pelotudo fue a caer, imagínate. Sí. Reina puteándome en 20 lenguas, sí, también. Pero la vida era así en esa época, ¿qué va a ser? Sí, puede ser que sea una cagada. Pero lo concreto, vos fijate, Willy, porque vos los conociste a todos. Sí, los conocí a todos. Vos fijate, los 3 grupos fuimos anulados en menos de 6 meses. Exacto, sí. En menos de 6 meses. Fue muy rápido ese tiempo, ahora que se piensa, ¿no? Menos de 6 meses, Willy. Yo caigo en abril del 90, en la Semana Santa del 90. Reina, ahí nomás al poco tiempo, tiene el accidente. Sí. Y al Lobo lo matan. Un accidente, llamémoslo un accidente en una operación. En una operación. No es un accidente. Exactamente, no es un accidente que lo pisa un coche. Digamos, no, un claro. Accidente en una operación. En una operación. En una operación. Y al Lobo que lo matan inexplicablemente, porque la verdad es una ejecución. Todavía está a discutir. ¿Y vos qué? Yo creo que, mira, lo de Reina y lo mío puede ser en gran parte por propios errores nuestros, operativos o de ubicación. A nosotros nos habían dicho, además algunas cosas son raras, ¿no? A nosotros nos habían advertido, si vienen a Entre Ríos no salen más. Pero bueno, uno como en esa época se la creía que la tenía más larga, y vos viste cómo es Jorge, que Jorge también ya lo habían secuestrado, sí, tenía una iniciativa de inteligencia sobre Jorge. Sí, habían más sobre Jorge que sobre... En un campamento. En un campamento, lo habían secuestrado, se fue entre los indios porque sí, los habían... Bueno. Y el lobo le dijo la noche anterior, le dijo a Tere. Tere le dijo, mirá, loco, le pasa esto, está el negro, está el Reina. Deberías cuidarte un poquito. El Lobo le dijo, yo soy un Rodríguez, es muy difícil que a mí me peguen. Es muy difícil que me hagan algo.
Porque estamos hablando de Ricardo Rodríguez Sá, Ricardo Rodríguez sobrino Sá. de los Rodríguez Sá. Sobrino de los Rodríguez Sá. O sea, una persona... Primo, Willy, primo. Ah, primo. Primo de los Rodríguez Sá. Tendría hoy la misma edad que los tipos, claro. Sí, claro, un poco más es joven. cierto. Primo de los Rodríguez Sá. Entonces, lo del Lobo es directamente una operación de inteligencia. Lo del Lobo y Pancho es una operación de inteligencia. Fueron a matarlos. Directamente fueron a matarlos. Sí, parece una ejecución en un punto, ¿no? Parece una Porque ejecución. Independientemente que el Lobo estuviera armando y preparando otra cosa parecida a la que por la que yo caí o por la que cae Jorge. Ahora, lo concreto es que en 6 meses, eso que estamos armando, que podía ser hoy una expectativa, en ese momento podía ser una expectativa, porque vos fíjate, acordate lo que pasa, cae la Unión Soviética, caen las ideologías, la gente se va a sus casas con un nivel de deterioro total. La gran discusión en nuestro espacio, digamos, muy bien eso hablo, era si conseguíamos con el ascenso de Menem que una parte del peronismo acompañara una propuesta de respuesta al menemismo, contundente y fuerte. Exactamente. Y eso requería referentes con una cierta experiencia. Exactamente. Eso estamos... ¿Y guita? ¿Dónde íbamos a sacar la guita? Y aparato. ¿Y la guita? Claro. Y la guita, yo les digo a las nuevas generaciones, pues sabrán ustedes cómo resolver. Nosotros la resolvíamos a la vieja usanza. Porque independientemente que sea una ejecución lo del Lobo, el Lobo está armando también una cosa como esa. Las unidades básicas revolucionarias. Exactamente. Entonces, la cuestión es que en 6 meses eso que podía haber sido un referente frente al menemismo y a muchos compañeros que se iban con armas y bagaje al menemismo, algunos confundidos, otros con, qué sé yo, con lo que fuera, como el kirchnerismo. Sí, la famosa discusión de cuánto del peronismo va a enfrentar al menemismo, que iba a haber una fractura, no sucedió. No sucedió. O sea, el peronismo acompañó, más allá de cientos y quizá miles de excepciones individuales y pequeños grupos, el peronismo acompañó a Menem en forma Y la cuestión es que eso nos atrasó 15 años más, porque yo después salí de la cana, me conecto con Emilio y con Coso, armamos Quebracho. Claro. Esa historia ya es conocida. Armamos Quebracho no pudo cuajar. Y anduvimos girando como pudimos otros 10 años más hasta que hoy podemos estar armando esto, ¿no? Bueno, a ver, nos queda, sin duda, nos queda mucho en el tintero. Nos queda quizá en algún punto contextualizar un poco más. Cuando hablamos de la 26, el FRE por el FLAL, estamos hablando de hasta el Banco de Mataderos, de la resistencia al alfonsinismo, podemos llamarla, ¿no? Porque hoy el Alfonsín es un prócer. Exactamente. Pero nosotros resistíamos al alfonsinismo. Exactamente, ¿no? porque la 26 fue todo el periodo desde el 83 hasta prácticamente el menemismo, porque el Banco de Mataderos fue lo primero, subió Menem y ahí está el Banco de Mataderos. Y lo siguiente que contaste, Lobito, todo eso fue y hasta tu caída y después el intento de Quebracho, de eso, la resistencia al menemismo. La resistencia al menemismo, 10 años de menemismo. Ahora, bueno, ya no tenemos más tiempo. ¿Por qué no nos contán qué andas hoy? ¿Cuál es la nueva propuesta esta que ha surgido? Sí, nosotros, bueno, después de un proceso de discusión, básicamente con la OLP, y con los compañeros ferroviarios, y también estos compañeros de La Voluntad, que son un grupo de jóvenes, la verdad que impresionante. Uno no puede llegar a maravillarse con estos pibes, uno lo ve y uno, qué sé yo lo veo, yo le digo al belga, vos sos igual a mi hijo, la puta madre, lo puteo por lo mismo que lo puteo a mi hijo, y lo quiero por lo mismo que quiero a mi hijo, ¿no? Hemos podido armar esta iniciativa que es Segunda Independencia. Que somos una organización política, Willy, mucho más que eso no te puedo decir porque estamos conformándola, una organización política, estamos integrando los ámbitos existentes, tenemos mucha experiencia, por tanto el Pelado como yo tenemos mucha experiencia, ambos, en algunos casos diciéndolo expresamente y en otros casos por la vía de los hechos, estamos llegando, por ahí el Pelado más porque él es más viejo, pero estamos llegando al fin de nuestras vidas y estamos intentando armar una estructura que pueda recoger esta historia que relatamos en tan poco tiempo, que pueda generar los mecanismos para resolver las contradicciones internas, tanto mecanismos internos para resolver las contradicciones y mecanismos democráticos para resolver la línea política, la estructura organizativa y los componentes de esas estructuras. Y yo creo que el Pelado y yo con eso ya estaríamos satisfechos. ¿Y cómo ven, digamos, para cerrar, cómo se paran frente a esta coyuntura, al kirchnerismo y el
y el futuro. Digamos. Sí. Bueno, el kirchnerismo pareciera que abandona el poder real, el poder formal. Se va, si se va, con una porción de poder muy importante, como pocas veces se vio desde el 83 hasta hoy. Pocas veces se vio el poder que se lleva. Sí, es cierto, los cambios de un gobierno a otro han sido con el otro de Alfonsín a Menem. Alfonsín se derrumbó. Y Menem destruido. Acá el país. Acá no, acá se van con guita, con aparato, con 10, 15 mil tipos en el Estado Nacional, con los estados provinciales, municipales, y con algunas orgas importantes. Eso es lo que va a haber. La transición viene por derecha. Macri, Massa o Scioli viene por derecha, suponiendo que eso fueran. Y si no fueran eso y fuera Wiener, es más o menos lo mismo. Sí. Tampoco hay muchas, no sé, salvo que me lo explique, no sé qué diferencia puede entre Wiener y Macri, qué sé yo. No, uno Wiener, pega trazos largos. Que Wiener va a tener menos control sobre la policía. Claro, capaz que es eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero la verdad que no le veo. Y entonces yo creo que se nos viene una época muy dura, muy complicada, probablemente, no sé si es tan dura como estos 12 años que pasamos, porque estos 12 años, yo lo decía en un acto, ¿no? Una vez me encontré en un bar y me invitó a tomar un café un ministro, que fue ministro hasta hace muy poquito, que había sido menemista, dualdista y kirchnerista, sí. ¿No? Y me dijo, qué duro que debe haber sido para usted de negro haber sido montonero y no ser kirchnerista. Debe haber sido durísimo. Porque nosotros nos adecuamos, venimos del peronismo, para nosotros es una boludez. Y mañana serán masistas, macristas, qué sé yo. Sí. Pero para ustedes me imagino, y sí, fue duro. Y fueron muy duros estos años. Para mí fueron los años más duros de mi vida. Más duros de mi vida, ni las cárceles, ni la muerte. Fueron los peores años. Por esto mismo que dice el tipo, porque uno tiene que enfrentarse con un proyecto de país donde no se cuestiona el capitalismo y se lo avala, se lo reproduce, se lo abona, y a su vez tiene un componente, tanto en su componente humano como en su componente, como en su línea política externa. Ideología, claro. Exactamente. Sus reivindicaciones. Sus reivindicaciones, y entonces uno se encuentra en un estado de minusvalidez. Yo este estado de minusvalidez, de orfandad, no la tenía en el menemismo, ni siquiera estando preso, ni siquiera cuando salí de la cana, que no tenía nada, no tenía ni darle leche para los chicos, estaba tan huérfano como el kirchnerismo. Fue muy duro, Willy, para algunos de nosotros. Aunque estuviera solo, pelear contra el menemismo era bien fácil. Exactamente, lo mismo que pelear contra los milicos. Bien difícil en términos materiales, digamos, pero bien fácil en términos humanos. Es como pelear contra Videla. Y te diría más, casi como pelear contra Alfonsín. Sí. Te diría que tampoco era tan complicado. Y eso que venía la ola de la democracia. Sí, no teníamos duda que era. Pero pelear contra el kirchnerismo fue muy duro, Willy. Fue muy duro para algunos de nosotros. Más difícil, sí. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, hemos compartido una charla muy interesante. Merece realmente alguna otra entrevista sobre algún tema particular. Con el compañero Eduardo Suárez, abogado, militante de ya, no sé, 40, 50 años de militancia, ya no puedo calcular bien, 70. 61 tengo yo. 61, bueno, sí, 40 y largos años de militancia. Así que esperemos que haya resultado interesante, que podamos volver a recibirlo en esta casa y que nos podamos encontrar nuevamente en Barricada TV, en nuestro programa Dale Fuego, para seguir sacándole jugo a la historia, de los problemas que hacen a nuestro país, y que estos problemas sirvan, y estas discusiones sirvan para poder encarar con más reflexión y con más claridad las tareas que tenemos que llevar hacia el futuro para poder levantar las banderas de liberación nacional y el socialismo y todo lo que hoy está tan desdibujado en nuestro país. Muchas gracias, hasta la vez que viene.